Continuamos con la clase, nos quedamos en Eclesiastés 12:14, porque Dios dice traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno, sea mal. En la historia pues nada ocurre de la nada, todo cumple un propósito, y más adelante en la historia pues el descubrimiento del continente americano y estos nuevos territorios permitió también la introducción de los primeros evangelistas, aunque en un principio en la historia pues la religión que predominó en ese periodo de tiempo, el descubrimiento, la conquista y la colonización, como todos sabemos, fue a través de las órdenes religiosas que los reyes de España enviaron a este nuevo continente para cristianizarla, para evangelizarla y cristianizarla. No es que eso estuviera mal en la historia, sino lo malo fueron los mecanismos que estos utilizaron para poder desarraigar a los pueblos nativos de sus creencias politeístas que ellos tenían este periodo de tiempo. Recordemos que en un principio, en el descubrimiento, los indígenas consideraron de que los europeos, al bajarse de las embarcaciones, las carabelas, estos nuevos territorios, pues los confundieron con dioses. Eso también hizo de que en un primer momento pues no se les atacara y se les recibiera bien dentro del continente americano. Luego en la fase de la conquista sabemos que es la fase más sangrienta porque en ella murió bastante parte del pueblo nativo por oponerse a resistencia, porque estos se opusieron a ser conquistados sus territorios y saqueadas sus tierras. Pero como dice Salmo 9:8, Dios juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Continuamos. Factores que incidieron en la conquista, ya vimos, el choque biológico, las bacterias, las enfermedades que fueron traídas por los europeos, eso hizo que la población disminuyera, la evangelización, que era por medio del sometimiento y la fuerza, para desarraigarlo de las creencias que los indígenas tenían, la danza de la lluvia, el sol, la luna, las estrellas, se quedaron a nivel de adorar la naturaleza y no adorar al verdadero Dios. La superioridad tecnológica para ese entonces se refiere a las armas que los europeos utilizaban en ese periodo de tiempo. Luego vamos a la tercera etapa, la más larga de todas, que es el periodo colonial. Este dura 3 siglos, o sea que dura 300 años, y en 300 años del periodo colonial sucedieron muchos hechos. El primero que aparece acá es la pirámide social, o sea, quienes estaban tomando el mando durante la época colonial, quienes tenían control de todos estos nuevos territorios. Principalmente el que estaba en la cúspide de la pirámide era el español nacido en España. Luego le seguía el criollo era el hijo de madre y padre español, nacido en el continente americano. Entre criollo y español había una diferencia entre criollo y peninsular. El peninsular era el español nacido en España, y el criollo, el español nacido en América. Había una diferenciación social porque el que nacía en España tenía todos los privilegios y los mejores cargos en la colonia, mientras el criollo, por haber nacido en América, aun siendo de descendencia española, tenía los cargos de segunda clase o más inferiores. También en la pirámide social tenemos a los mestizos, que es la mezcla genética entre español y europeo. Los hijos entre españoles y europeos, pues surge la etnia mestiza. Y también tenemos los zambos o mulatos, que eran los hijos de indios con negros, y los africanos, que en ese periodo de tiempo pues los europeos los trajeron como esclavos al continente americano. El control de España. España, para poder controlar estos nuevos territorios, tuvo que establecer algunas instituciones que le permitieran mantener ese control. Tenemos la Casa de Contratación de Sevilla, para controlar el tráfico de las personas, barcos, mercancía entre España, América y España, y se da el monopolio comercial ahí. A través de la Casa de Contratación de Sevilla era la encargada de toda la parte mercantil del continente americano con Europa, fundada en 1503. Luego tenemos el Consejo de Indias en 1524. La función del Consejo de Indias era una función judicial, ya que expedía leyes para la colonia para establecer un orden entre las etnias, porque ya no solo eran los nativos, hoy eran los africanos, eran los españoles, eran los criollos, eran los zambos, eran los mulatos. La población
había aumentado y había aumentado las clases sociales también. Así es que en 1524 la función del Consejo de Indias era una función judicial, resolver todos los conflictos civiles, criminales, todo lo referente a lo que ocurriera en el continente americano. Luego, en la organización política también obviamente tenía que haber gobernantes. En el caso de todas las colonias españolas, pues el virrey era el representante del rey en América, ya que los reyes nunca pusieron un pie en el continente americano, siendo el virrey la persona encargada de administrar todas las funciones e instituciones establecidas en cada colonia para mantener un orden. Dice la organización política, los gobernantes fueron las primeras instituciones creadas, porque sin líder los pueblos iban a vivir desordenadamente, necesitaban una organización política de los nuevos territorios. El virreinato, como les mencionaba, el virrey era el representante del rey en América y la instancia con mayor rango y jerarquía política en las colonias. La capitanía general tenía el control militar. ¿Por qué era importante tener control militar en las colonias? Bueno, era importante por el hecho de que así no se armaran los grupos revolucionarios o de resistencia entre los indígenas para volver a retomar otra vez el poder ellos de sus territorios. Entonces el control militar era para tener ese orden y evitar también que pudiesen venir que conquistadores de otro lugar y pudiesen saquear sus tierras o en el caso tener controlada la población nativa y el resto de etnias que ya eran bastantes para esta época. La audiencia era la que administraba la justicia en el caso de aplicar pena por robo, hurto, etc. Las audiencias administraban la parte de la justicia. En la parte económica era muy importante, se daban dos cosas. Tenemos la mita. Cada grupo de indígenas aportaba trabajadores a la corona durante varios meses del año. La mita era un sistema para mantener el sistema colonial. La mita consistía en que cierto grupo de indígenas cada cierto tiempo tenía que prestar su servicio trabajando a la corona durante varios meses. De esa forma pagaba impuestos y de esa forma contribuía a la colonia. La encomienda, la corona le asignaba cierto número de indígenas a un encomendero para que uno, los evangelizara y le introdujera la nueva religión. Generalmente eran utilizados como mano de obra agrícola o minera también. O sea, lo podían utilizar para trabajar y también para evangelizarlo. Bueno, en la organización social que ya se les mencionaba en la pirámide tenemos el español, que es el peninsular nacido en España, el criollo, el hijo de madre y padre española nacido en América, el mestizo, el hijo entre indígena y español, el mulato, el hijo entre negro e indígena, y el indígena, el nativo que ya vivía en América, y el esclavo, pues tenemos a los de descendencia africana, que eso ya los trajeron los europeos como esclavos al continente americano. Pues la esclavitud no era algo nuevo, por el hecho de que la esclavitud ya los pueblos nativos la practicaban cuando tomaban prisioneros de guerra o en el caso cuando una persona cometía algún delito. Estas preguntas que están ahí las van a copiar en su cuaderno y las van a responder. Son preguntas abiertas donde usted puede explicar mínimo 3 líneas por pregunta, 3 líneas de respuesta. Y pueden copiarlas después, ¿verdad? Pueden retroceder el video, copiarlas y responderlas en su cuaderno. Continuamos. La construcción de ciudades en la época colonial era bien importante. O sea, el español una vez descubrió, conquistó, tenía que colonizarlo, o sea, tenía que construir ciudades colonias. Lo más importante, recordemos de que el catolicismo y la introducción de la evangelización de los nuevos pueblos dominados era muy importante. Si es que lo más importante era la construcción de una iglesia católica, era característico de todas las ciudades coloniales establecidas en ese periodo de tiempo. Descubrimientos desde el siglo XV, XVI, al XVII y al XVIII. Llegamos con la época colonial, son los 3 siglo XVIII hasta 1821. La construcción de las ciudades era importante
lo referente a las ciudades, construían una iglesia, una plaza, la alcaldía. Las viviendas de las personas más importantes de la ciudad se construían dentro de la ciudad, en los alrededores el resto de la población. Eso era importante para ellos mantener como su control. Igual la diferenciación de clases pues se daba en ese periodo de tiempo, porque sabemos de que en la pirámide social y en las distintas etnias que ya habían para ese entonces no había igualdad. O sea, el peninsular tenía todos los derechos, el criollo tenía menos que el peninsular, pero comparado al mestizo, el sambo, el mulati y el africano, que eran inexistentes sus derechos humanos. Se dieron muchas injusticias en este periodo de tiempo, pero como Dios, toda obra, dice, la llevará a juicio en su tiempo. La construcción de ciudades era bien importante para los españoles al fundar cada una de sus colonias en el continente americano. Las etapas tenemos de 1492 a 1519 la conquista de las islas del Caribe. Por ahí inició el periodo de conquista. Del 19 al 50 conquistaron el imperio azteca, en la parte del imperio maya y el imperio inca. Y 1550 declinó el ritmo de los conquistadores y empezaron a organizar los territorios y a colonizarlos. Colonizarlos significa habitarlos, que vinieran personas de Europa a vivir a estos territorios. Bueno, como ya sabemos, Colón hizo los 4 viajes, esto ya lo vimos más adelante. Las carabelas, la brújula, eran algunos de los descubrimientos de esa época. En la época colonial se da lo que se dan, bueno, no todo es malo ni todo es bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas, bueno, fue la adquisición de un nuevo idioma. En este caso los indígenas no aprendieron el español puro, sino que castellanizaron las palabras. ¿Qué quiere decir castellanizar? Adaptaron las palabras en idioma español, mezclándolas con el idioma náhuatl, y de ahí surge el vocabulario utilizado por ellos, que es castellanizar. Por eso nosotros, según la Constitución de la República, nuestro idioma oficial es el castellano español. No hablamos el español al 100%, sino que está castellanizado. En otras palabras, adaptado al idioma como le entendían los indígenas. Recordémonos que ellos no iban a la escuela, sino que a través del sometimiento y la fuerza se les enseñó una nueva religión y el nuevo idioma, se les desarraigó culturalmente. Y una de las ventajas de este periodo de tiempo de la colonización es que también se da la introducción de la rueda, los animales de granja, como es el caballo, las ovejas, los patos, las gallinas, todos los animales domésticos, los animales de granja y los animales de carga, como el burro, los caballos, el ganado, los cerdos, las vacas, son introducidos en ese periodo de tiempo. No todo fue positivo ni negativo, tiene ambos aspectos. Acá podemos ver. Y la expansión europea. La expansión europea se da desde el siglo XV. Expansión significa expandir su dominio expandir sus dominios en el nuevo continente descubierto, conquistado y colonizado. Bajo el impulso de los portugueses y los españoles, se produjo en el siglo XV un gran avance en navegación que los llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas, y de esa manera, al descubrir nuevas rutas marítimas, pues también expanden sus dominios por otros territorios. Estas son las 2 rutas antiguas que España utilizaba para comerciar con las Indias Orientales. Uno era, acá tenemos España, pasando por el mar Mediterráneo hasta llegar a las Indias. Acá eran asaltados por los turcos y eso les hacía quebrar económicamente y perder sus mercancías. La segunda ruta era bordear, o sea, rodear todo el continente de África hacia el sur hasta llegar a las Indias Orientales, pero acá, donde marcan la flechita, acá eran asaltados por piratas, igual otros barcos mercantes que les asaltaban en el camino y ellos perdían todo lo que eran sus productos que comerciaban con India, que para ese entonces el comercio era bien importante, de sedas, especies y otros productos. Esto también desbordó en que los portugueses y españoles buscaran una nueva ruta comercial, siendo Cristóbal Colón en 1492 el que se lanza rumbo, como podemos observar en la otra imagen, rumbo a lo desconocido o mar tenebroso, océano Atlántico,
al que muchos navegantes le tenían mucho miedo en ese periodo de tiempo por las historias que se contaban y porque nadie lo había atravesado, ¿verdad? Por eso muchos se dicen historias que era una idea descabellada de Colón hacer este viaje cruzando el océano Atlántico. Acá se le interponía el continente americano para cumplir completamente la teoría que él se había planteado. Y vamos a la clase número 2. En la clase número 2 pues vamos a ver lo que es la independencia, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Si es de qué? Ahí nos quedamos por hoy. Que el Señor les bendiga.